Hola, ¿qué tal? Soy Yuri Díaz, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Hoy vamos a hacer una entrevista a la docente Marta Farfán, solicitada por un trabajo del curso Juego, Lúdica y Psicomotricidad. Bueno, ¿por qué la hicimos mediante WhatsApp? Porque el horario no se nos ha prestado, hemos tenido muchos troques, entonces pues lo hicimos vía WhatsApp. Ella sí ha estado a disposición por ese medio, entonces vamos a darle paso a la entrevista. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Marta Farfán, estudiante de doctorado en educación de la Universidad UTEL de México. Soy magíster en educación de la Universidad Arturo Prat de Chile, licenciada en básica con énfasis en informática de la Universidad del Magdalena, normalista superior de la Escuela Superior de Sibundoy en Putumayo, técnico en atención integral a la primera infancia del SENA y madre comunitaria. Gracias, Alejandra, por permitirme aportarte algunas cositas con respecto a tu entrevista en cuanto al juego, la importancia que tiene en el proceso educativo de los niños. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma muy concisa. Dice la primera pregunta: ¿qué tipo de juegos se identifican como los más comunes entre los niños y niñas en esta comunidad? Bueno, vamos a contextualizar. Nuestra región está en una zona urbana, más o menos pequeña de población, y una zona rural muy extensa. Entonces, en la zona rural encuentras más juegos tradicionales, papá, mamá, jugar papá y mamá, jugar a ser la profesora, a ser doctor, a ser policía o soldado. Entonces son juegos de roles de algo muy tradicional en la comunidad, en que se pueden desplazar, jugar, correr. En la dinámica que tenemos ahorita en el sector urbano, encontramos que los niños pequeños ya se están enfocando o enrolando en los juegos solitarios, porque los padres de familia utilizan mucho las tablets, los celulares, y eso ha cambiado mucho la dinámica en cuanto al juego en los niños pequeños. Digamos que de acuerdo a las teorías de educación, Vygotsky nos decía que los juegos tradicionales favorecen la internalización, se diría, de normas, digamos normas sociales, no robar, no, son cosas así. Digamos es cosas que ya no están pasando con los niños en el sector urbano, porque el niño en el sector urbano juega a matar, el muñequito vuelve y tiene vida después, empiezan a copiar conductas y patrones, incluso extranjeros. Ahorita está muy de moda el K-Dreams, K-Pop. O sea, estamos hablando con niños que hablan de cosas de Corea y no conocen la rayuela, que es un juego tradicional pequeño, o no conoce jugar a, ¿cómo se llama esto de el cuero quemado? Que uno corren detrás van a buscar un palito o algo así y juegan a que le van a pegar con ese palito los demás niños, algo así, algo quemado. Jugar a las escondidas. Si me hago entender, son dos aspectos muy polarizados. En mi concepto está muy complicada la situación ahorita para nuestros niños. ¿De qué manera considera que el juego ayuda a los niños a hablar y explorar su entorno y cultura? Imagínate, hablando de la cultura. Digamos, es muy habitual que nuestros niños, cuando llegan a la escuela o cuando llegan al jardín, empiezan a contarnos todo lo que pasó en la casa, que se cayeron, que corrieron, que la mamita cocinó esto, que hice. Entonces, si tú los ves cuando están ellos jugando entre ellos, habrá alguien que hace de papá,
o alguien que haga de mamá, o alguien que haga del patrón o el rol de la persona que es más cercana con la que vivan. Entonces va a decir, niño tonto, eso no se hace, eres un tonto, eres no sé qué, tin, con un palo, algo así. Entonces nos narran en realidad cómo es su entorno, como habrá el niño que está todo así pulidito, bien hablado, ¿sí? Entonces, en los entornos rurales vemos narrativas muy cercanas. Se fueron a pescar, fueron a sembrar yuca, que el pollito nació, que la conejita, que sí, son cosas muy de la cotidianidad. Pero si lo vemos en el contexto urbano, van a estar muy que yo quiero comprarme esta muñeca o que quiero vestirme como un muñequito o algo así de los que estén de moda en las redes. Entonces esos aspectos, por lo menos hay un teórico que es Brunner, dice que facilitar como esos juegos en que los niños narren hacen que los niños se apropien de sus culturas. Tú vas a una comunidad indígena en Verachamí, los niños hablarán de la Pachamama, hablarán de el yagé, hablarán del tigre, ¿cierto? Es una expresión cultural. Si vas con los niños afro, ellos te hablarán de, bueno, un currulao, o te hablarán de, digamos, si hay un entierro, hay algo que es muy particular que hacen los niños, y es que con unas cintas tejen cuando están haciendo, es un alabao, el alabado, algo así. Pero si vas a ver nuestros niños urbanos, nos van a hablar de que estuvieron viendo todos esos, ¿cómo se llaman? Realities, la novela, que se vieron, que la mamita está viendo un Kyle Rings de no sé quién, bueno, sí, son entornos, son cosas, o sea, son polos. Continuamos con una pregunta que me parece muy interesante, y es ¿qué papel juega el juego en ayudar a los niños a manejar sus emociones y desarrollar habilidades como la paciencia, la empatía o la resolución de conflictos? Este aspecto es muy importante porque a través del juego nosotros como docentes podemos darnos cuenta de muchas situaciones que pasan, sobre todo en los hogares. Porque a veces el niño se represa, se aprieta por, digamos, como las situaciones que generan los padres o los cuidadores o las personas que estén a cargo de ellos. Digamos que cuando hay niños que son como muy calladitos, como muy... A ese niño hay que prestarle mucha atención. Algo puede estarle pasando en su entorno que lo limita al juego. A veces se vuelven muy como introvertidos, o por el contrario son muy agresivos. Entonces digamos que el juego te facilita a que si tú haces, digamos, si tú haces un juego guiado o un juego libre, tú cuando estás en un juego libre tienes que estar muy observador, un observador no participante, observador, y si puedes ir llevando notas es muy importante para que veas qué rol asume cada niño, cómo se desarrolla su soporte. Para aquellos niños que son como el rey de la casa, que por lo menos lo digo por mi entorno, tengo dos chiquitos que son el rey de la casa. Uno es hijo único y el otro es el menor de los hijos. Son contextos duros. El menor de los niños tiene hogar con papá y mamá. El otro niño, el hijo único, es familia monoparental, o sea, solo con la mamita. Ahí empiezan las situaciones. Y tú ves las agresiones porque como en la casa le dicen que es el rey, entonces el rey no pierde, el rey tiene todo lo que quiera, el rey
se empiezan como a crear unas cosas en sus personalidades que cuando están entre ellos tienen que chocar y tienen que empezar a mediar. Entonces, tú puedes, si eres observador no participante, bueno, miras cómo solucionar el problema. Si ya eres participante, es decir, bueno, empezar a ser uno el mediador y decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que debería ser? ¿Cómo te sentiste? Hay algo fundamental que debemos trabajar en los niños, es cómo se sintió. ¿Cómo cree que el otro se siente? Porque a veces no tenemos en cuenta las emociones. No tenemos en cuenta que el otro se siente pequeño, humillado, maltratado. Entonces, Gardner en las inteligencias múltiples habla de una inteligencia que es la inteligencia interpersonal. Y esa es la que debemos enfocarnos en tratar de arreglar, de proteger, de ayudar, de fomentar, de fortalecer en nuestros niños. Porque si no hacemos niños empáticos, si no hacemos niños que aprendan a tolerar cuando pierden, que aprendan a tolerar que el otro ganó, que aprendan a tolerar que no lo dejaron jugar, entonces vamos a ver niños muy, muy agresivos. Entonces, me gusta mucho este tema del juego porque es que es una herramienta muy, muy importante que podemos tener para poder estar haciendo ese proceso educativo. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera las condiciones del entorno, como los espacios públicos disponibles o los recursos comunitarios, influyen en la calidad y la frecuencia de los juegos infantiles en el territorio? Volvamos al tema. Sector rural, sector urbano. El sector urbano, aunque aquí en Orito pues no hay grandes parques, ni nada así súper didáctico, ni nada por el estilo, no hay entornos muy seguros pues para que los niños jueguen. Hay algunos lugares en los que pueden estar, o sea que públicamente no tenemos nada así muy, muy adecuado. Pero, ¿cuál sería el hecho? Digamos que hay un microsistema, es el entorno cerradito donde está el niño. Volvamos otra vez, rural, urbano. En el urbano está lo que tengan, perdón, Michu, mírala, ella me dañó la pregunta 14 dice, ¿de qué manera las condiciones del entorno, como los espacios públicos disponibles o los recursos comunitarios, influyen en la calidad y la frecuencia de los juegos infantiles en el territorio? Entonces resulta que volvemos al espacio rural y urbano. En el espacio urbano no tenemos espacios adecuados para los niños aquí en Orito, Putumayo. Digamos un parque infantil con adecuada zona, con protección, con juegos para niños pequeños, o sea que sean como graduados, que hayan juegos lúdicos. No hay ese espacio. Eso es algo que afecta mucho. Pero si vamos al microsistema, entonces digamos en los CDI hay espacios que tienen de jueguito, o sea, es muy pequeño la población infantil que va a poder acceder a esos juegos porque solo son los niños que estudien ahí, que estén inscritos ahí. Pero ese espacio sí va a ser adecuado, va a tener el tamaño adecuado, de pronto un tapetico para que no se afecten, ¿cierto? Si ya estamos hablando de los hogares comunitarios, no hay un espacio, por lo general son espacios muy reducidos, no hay la parte lúdica en la que el niño pueda gatear, correr, saltar, trepar, caerse y no afectarse. Entonces, la calidad de juego por lo menos está supeditada al espacio y al entorno que se tenga. Y pues obviamente no va a permitir que el niño, digamos, desarrolle unas habilidades físicas en cuanto a motricidad gruesa y que pueda desplazarse y correr y saltar, y eso es muy pequeño. Si vamos a las escuelas, hay escuelas, digamos, en el sector urbano que sí tienen unos patiecitos pequeños para juegos de niños. Estoy en el sector rural, no tengo un patio, pero tengo un espacio verde. Entonces los niños pueden subirse a los árboles, pueden correr, toca todo con medida. Al aire libre, sin contaminación y muchas cosas, ¿cierto? Pero esos espacios
van a facilitar que ellos griten, corran, se rían, se caigan, se levanten, se limpien, lloren. Es una expresión de sus emociones que los van a ayudar muchísimo, muchísimo. Volvamos a Gardner, en las inteligencias múltiples, esa inteligencia interpersonal se desarrolla mucho a través del juego. Entonces esa es la idea, poder tener unos espacios adecuados en el que los niños puedan pues desarrollar sus juegos de roles y todo eso, que sería pues como el ideal de la escuela, pues digamos de nuestros entornos. Hay dos preguntas que son muy chéveres, que dice, ¿de qué manera el juego, bueno, debe ser el juego, en la comunidad refuerza o desafía los estereotipos de género, y cómo influyen las decisiones de los niños y las niñas sobre qué juegos elegir o cómo participar en ellos? Este apartado es muy importante porque aún predomina mucho, es muy de moda las niñas de rosado, los niños de azul, las niñas muñecas, cocinitas, los niños balones, carros, y se marcó la diferencia, niña esto, niño esto. El niño no puede jugar a la cocinita, no. El niño no puede jugar a tener un bebé, no. No, porque entonces, eso no se hace. Ese es un aspecto que debemos cuidar muchísimo. ¿Por qué se debe cuidar mucho ese aspecto de los juegos de roles o los estereotipos de género, o de que las niñas no pueden jugar a tal cosa y los niños sí, o que son cosas? Digamos, todo también va en el contexto. En mi contexto rural, tengo unos niños que son demasiado agresivos, demasiado fuertes, porque pues andan con ganado, van a trabajar, a cosechar, son físicamente muy fuertes y andan en un rol con otros hombres y aprenden a vocabulario soez y aprenden a ser como muy toscos. En tanto que como a las niñas en su rol de niñas las tienen más protegidas en casa y eso, entonces son como más frágiles. Y en realidad lo hago desde mi perspectiva por protección de mis niñas. A veces las pongo a que jueguen aquí. Juega aquí, tranquila, no sé qué. Y cuando juegan entre todos, ya tengo que decir, bueno, si están jugando a las escondidas, bueno, no aprovechen de las pequeñitas porque las ponen a contar. Mi grupo es multigrado, entonces tengo niños de 5 años en preescolar a 10 en cuarto. Entonces, las dinámicas son bastante complejas. Pero hay una situación. La mayoría de personas dejamos que los niños jueguen a su rol de hombre, a su rol de mujer. La niña no juega con esto y la niña, pero he explorado otro aspecto y es hacerlos más científicos. Niños rurales científicos. Niños pequeños que se preocupen por procesos, por aprender, digamos, a trabajar manualidades, pero con una finalidad, a trabajar motricidad fina, pero para hacer maquetas, para luego exponer, para desarrollar habilidades comunicativas a través del juego. Entonces, la idea es que como los estereotipos son mamá cocina, papá trabajo, es una cosa. Pero ¿qué tal si todos somos científicos? ¿Qué tal si todos somos médicos? ¿Qué tal si todos somos ingenieros? ¿Por qué no? Porque estar en un lugar rural quiere decir que la educación sea de baja calidad. Entonces, el estereotipo con el que lo eduquen al niño, las religiones. Las religiones con una especie de fanatismo nos encasillan demasiado los niños, demasiado. Entonces, hay cosas que tú no puedes hacer con un niño de tal iglesia porque la iglesia no le permite hacer tal cosa al niño. No puedes hacer un baile, no puedes hacer una presentación porque la iglesia les prohíbe tal cosa. Entonces esas cosas, esos estereotipos de juegos o de roles o algo así, que a veces por la religión o por costumbres a veces nos bloquean mucho, pues hacer como esa
el desarrollo de esas inteligencias múltiples.